Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la lunación y el eclipse prenatal. Hola, hola. Vamos a esperar a que se conecte Eri. Ahí veo que se sumó. A ver si estoy conectada. No, espera que me tengo que cambiar de red. A ver, a ver, a ver. Mm, mm, No te deja. Ok. Volví a salir y volver a entrar a ver si probamos de vuelta. A ver. No puedo unirse. Probamos de vuelta. ¿No te deja enviar la solicitud? A ver, salí y vuelvo a entrar, porque recién me apareció el mensaje de que no podías conectarte, a ver si ahora funciona. ¡Papá! Ah, al fin. A ver, ahí, Ahí espera, va. espera que pongo bien la cámara porque Sí, se quedó arriba. quedó muy arriba. ¿Me Sí, ves? ahí está. ¿Vos a mí? Yo te veo, vos me ves, ¡Qué estamos maravilla! conectadas, no digamos demasiado a ver si todavía No tentemos al diablo. no tendemos al diablo, sino que tuve que entrar 3 veces para poder, no Sí, me dejaba, y mandaba la solicitud y me decían, no se ha mandado la solicitud, o sea, ya no sabía qué hacer. sí, porque, sí, bueno, porque acepté Nada, bueno, antes después de que me lo mandé. Pero bueno, qué sé yo. al menos está funcionando. Sí, ¿Te acordás que antes? sí, y por lo menos te veo, porque hubo Sí, otros vivos en los que quedaba la pantalla negra y la verdad que uno, bueno, lo puede sostener, pero no es lo más no. lindo, ¿no? Estar La viendo otra vez que... también con Romy pasó eso. Hola Mm, desde México, dicen por acá. Hola México. Bueno, hola. la gente que se va conectando si quiere contar de dónde se conectan. Ujú, Em, ujú. bueno, hola Hola. Eri, lindo verte Hola. nuevamente. Lo mismo digo acá, para Ganas de charlar estar en en estas Buenos Aires, tertulias. ganas de ir al Congreso. Ay, espero ya Ay, ya está ahí nomás, ahí nomás. Qué loco, ¿no? Qué está. hermoso que se puedan hacer estos eventos, estos congresos en los que... Y sobre todo creo que nosotras elegimos un... No desmerezco los temas que eligieron los colegas porque todos son interesantes realmente, pero la verdad que para mí el evento del año, bueno, ya lo hicimos en formato de masterclass, el ingreso, ¿no? de Neptuno en Aries como algo muy significativo y bueno, esta idea de que ese ciclo planetario entre Saturno y Neptuno nos encuentra ingresando ambos en Aries como un reseteo, como una novedad en el cielo, como algo que se nos plantea a nivel colectivo y personal, y también como esto interpela a la astrología, ¿no? Así que me parece que tenemos mucha tela para cortar ahí. Va a estar buenísimo. Para gente que no sabe, se celebra
era un congreso de astrología en Buenos Aires, en la Expolística, es el segundo año que lo hacen, el año pasado nos invitaron, como bueno, yo no estoy en Buenos Aires, fue Erika, este año nuevamente, bueno, Erika y mi equipo, ¿no? Y Ujú. Marian y las chicas, Y este Maga. año nuevamente nos invitan, nuevamente me agarro fuera de Buenos Aires, pero va a ir Erika, y además con el honorazo de estar entre, yo te diría, las mejores escuelas de Buenos Aires, o Sí, sea, sí, absolutamente, totalmente, son un 6 escuelas. placer. Sí, Estamos sí, hablando de sí. Cazador, estamos Uy, hablando de Cava, estamos hablando Cava, sí, de sí, no sí. sé, las mayores escuelas de astrología bueno, Ujú. así que la verdad que es un honorazo estar ahí. Por acá Totalmente. dicen, bueno, en Buenos Aires, Betty, Colombia, rico escucharlas, bueno, hermoso Mar del también verlos Plata. a ustedes, saber que están ahí. Bueno, Bien. hoy nos convoca otro tema que no tiene que ver con el Congreso, que es hablar de la astrología prenatal, la anunación y el eclipse prenatal. A la gente Así es. que no sabe, en un mes voy a abrir la especialización de astrología prenatal. Es cortita, son 12 clases y la verdad que es súper jugosa, vemos un montón de contenido. ¿Y para qué sirve la astrología prenatal? Para entender cómo las experiencias intrauterinas previas a nuestro nacimiento nos marcan contundentemente. Se cree que esos 9 meses, los programas que quedan grabados son mucho más fuertes que los programas que construimos durante nuestra infancia, Mm. porque queda grabado en nuestro cuerpo a través de unas memorias, que la ciencia está hablando de las memorias de las células. Sí, Cuando se decía, yo me acuerdo de 10, 20 años, cuando se decía, no, las memorias celulares, y era como, ya bueno, que está diciendo pavada, la física Sarasa. cuántica y Sí. zaraza, y estoy leyendo papers o revistas científicas, qué sé yo, basados en papers de que la célula tiene memoria. Ujú. Hola. Hola. Estamos. Entonces, es impresionante porque a pesar de que no tengamos recuerdo de esas experiencias, y hasta alrededor de los 5 años nuestro cerebro no puede grabar recuerdos porque todavía hay una estructura entre el hipocampo y el neocórtex, que hay todavía partes que no están conectadas, entonces no puede quedar grabada en la memoria episódica, Ujú. ¿no? En los recuerdos, como cuando decimos, ay, me acuerdo de mi cumpleaños de 10 que hice tal cosa. Bueno, no, a los 3 años, a los 2, o la vida intrauterina no podemos No. recordarlo, pero eso no quiere decir que no haya memoria. Entonces, lo que vivimos en el útero se piensa, y ya la ciencia lo está comprobando, que tiene una influencia impresionante. Entonces, por eso es que estudiamos la astrología prenatal, porque en realidad le sumamos, digamos, todo lo que tiene que ver con el proyecto sentido desde la mirada sistémica, que es la que le aportamos acá en la escuela, porque eh, no solo integramos la etapa intrauterina, primero que nos vamos desde un poco antes de la gestación, porque ya están pasando cosas en la familia que producen justamente el nuevo nacimiento. Y también le sumamos la exogestación, los primeros meses de vida, el puerperio, incluso los primeros años, porque son los programas más fuertes que quedan grabados, especialmente en relación al lugar que venimos a ocupar en la familia. Entonces, por eso es que es tan importante, y si queremos acompañar a otros, a veces encontramos de que la raíz de sus problemas está en lugares muy, muy, muy profundos. Y en la carta natal hay muchas formas de trabajarlo, de verlo, la casa 12, el ascendente, la luna. La otra vez estuvimos hablando de luna y Saturno. Yo acabo de sacar un podcast sobre la casa 12. Entonces, una de las técnicas muy interesantes que ya no es que se me ocurrieron a mí, digo, ya Dane Rudyard, ya, eh, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora el Ruperti. 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 Alexander Bueno, Ruperti, ya los en sus ciclos del libros, devenir. Mm. Los ciclos del devenir. Bueno, ya lo vienen mencionando en sus libros, ¿no? De que los ciclos de la luna, especialmente aquellos previos, se habla también de la luna postnatal, ¿no? La primera lunación Ujú. postnatal, pero la prenatal es muy interesante Sí, para poder encontrar qué lugar venimos a ocupar en la familia, qué información nos trae, ¿no? Qué información quedó grabada fuertemente. Pensemos que mientras mamá estaba embarazada, cuando ya estaba ahí por dar a luz, hubo una lunación, una luna nueva, una luna llena, y hubo también un eclipse durante los 9 meses de gestación. así Entonces, es. eso lo vivió mamá en el cuerpo, a ella le quedó en una parte de su carta natal,
¿no? Digamos, mi papá, el eclipse quedó sobre su luna y a mí en mi carta me queda sobre mi Saturno, ¿no? Eso ya me está dando información. Mm, sí. Sí, un poco sí, total, sí a todo lo que dijiste, ¿no? La importancia, ¿por qué sería interesante indagar en la astrología prenatal? Bueno, yo creo que un gran punto es pensar que toda la información en la vida siempre se relaciona con el origen, ¿no? El momento del origen de algo contiene un núcleo de información muy potente. Nuestro origen no es solo el momento en el que nacemos, sino todo el momento en el que estamos en esa etapa intrauterina, en una etapa en la que lo que sucede con el ser humano es que está en un estado de completa indiferenciación. En ese momento estamos como en un estado de totalidad con el ser que es gestante, ¿no? Es esa madre que nos contiene y obviamente hay una unión que no es solo celular o biológica, ¿no? Hay una unión energética que tiene que ver con el estado de gestación, con el embarazo, y que, como vos bien lo mencionaste antes, incluso la idea de que hay algo previo a que nosotros seamos gestados y que tiene que ver con el clima, ¿no? de la familia, las situaciones que se están viviendo. Ahí yo pienso un poco en el título, ¿no? que le pusimos a este vivo, ¿no? sobre la palabra destino, ¿no? Si el destino estaba prefigurado. Y yo parto de la base de que cuando hablamos de este tipo de temáticas, que son temáticas eh, que tienen una gran base de lo biológico, porque obviamente la gestación, el embarazo, la etapa y perinatal tienen un montón de manifestaciones fisiológicas, tanto en el cuerpo de la madre como en el del niño. Luego hay otra connotación más espiritual, más energética, si se quiere, ¿no? Y que tiene que ver con estas nociones, ¿no? De lo del destino y la idea de que ningún nacimiento es azaroso, ninguno, ¿no? Y que todos somos un poco el deseo de alguien, del árbol, ¿no? Estamos acá por casualidad, no es una situación random, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y me parece que la astrología prenatal nos viene a traer información sobre esa parte muy importante que, como vos bien dijiste, tiene que ver con el registro que queda en nuestro inconsciente, porque nosotros no tenemos recuerdo de esas situaciones, pero justamente porque han quedado como improntas en nuestro inconsciente, dirigen gran parte de nuestra conducta en la vida adulta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el interés de conocer eso? Y esto justamente, ¿no? Porque no es solo a título informativo, qué pasaba, ¿no? Con mi madre, con mi familia, o cuáles fueron las circunstancias del embarazo, de la gestación o del nacimiento, sino fundamentalmente qué improntas quedaron grabadas, ¿no? Vos fuiste haciendo vivos con las otras chicas, ¿no? Hablando de distintos puntos que traen información sobre esto, y que tienen que ver con que cada una de esas informaciones de lo que nos habla es de cómo eso sigue operando en nosotros, hoy, en nuestra vida. Porque en última instancia, la astrología es una metafísica, pero aplicada. No estamos acá solo para regodearnos con la información, estamos para ver cuánta de esa información que ha quedado a modo de programa instalada en nuestra psique, nosotros tenemos la capacidad de reprogramar o de resignificar, ¿no? Me parece que es un poco esto la importancia, ¿no? De trabajar sobre estos nichos, no digo nicho en el buen sentido, digo como estos focos que se Ujú. abren en la astrología sobre ciertas temáticas. Para mí la astrología prenatal me resulta mega interesante, porque además soy una persona que me he especializado mucho en la astrología lunar. Entonces, lo prenatal claramente, ¿no? Que aparece como muy fuerte en relación al símbolo lunar, pero también al símbolo solar, porque de hecho hoy vamos a hablar de eclipses y lunaciones y tienen que ver con la sisigia, ¿no? Entre la luna, el sol y la tierra, ¿no? Que tiene que ver en una dimensión con el cuerpo, la mente y el alma, pero bueno, luego vamos a ver qué es la posibilidad de integrar esa función sol y lunar en nosotros, porque bueno, después vemos muchas veces que las personas quedan muy atascadas a veces en lo lunar, ¿no? En un lugar regresivo, en un lugar indiferenciado, en un lugar que queda sometido, ¿no? Esta incapacidad de diferenciarse muchas veces tiene que ver con esta instancia prenatal y perinatal también, ¿no? Claro, absolutamente, absolutamente, sí. Quiero leer un par de mensajitos antes de Dale, seguir, porque había algunas preguntitas. sí, estoy Matías dice, viendo. Quirón en raza 12 en cuadratura, mi luna en cáncer. ¿Tiene que ver con eso? Y Eh, sí,
¿Qué te parece? Se contesta sola, la pregunta. Mati, Sí, yo te diría que puede ser un poquito. Tiene sí, bastante que ver. sí, sí. Hoy no vamos a hablar de la Casa 12, es un tema súper interesante, pero es un podcast. Eh, Mm, lo, salió este lunes para la gente que está en la newsletter, la recibieron el lunes, el acceso, pero lo puedes buscar en Spotify o en YouTube, en mm, Astropsicológica, ahí hablo de la Casa 12 y un montón, pero no hablo de Quirón puntualmente. Pero bueno, lo puedes mm, extrapolar. Sí, creo que sí, tiene mucho que ver. ¿Se pueden saber sí, esos eclipses cuándo se dieron? Claro que sí. Claro ujú, que sí. Eh, los astrólogos, las astrólogas, usamos las efemérides, nos fijamos, bueno, cuándo se produjeron los eclipses ese año, hay muchas formas de verlo, mm, y cuándo fue la lunación anterior al nacimiento, pero bueno, podés buscar en internet, digamos, lo importante es que se haya ocurrido durante la gestación. Digamos, si vos sabés que vos naciste, no sé, en octubre, bueno, calculas 9 meses antes y durante esos 9 meses, ¿cuándo fue el eclipse? Esto es información popular que está en internet, digamos. Ah, el eclipse fue, ese año la temporada de eclipse fue en julio. Bueno, entonces el eclipse de julio, ujú, esos 7 mesines no pasa nada, porque igual todos somos gestados más de 6 meses. Y sí, los eclipses duran 6 meses, así que es prácticamente imposible que no haya habido un eclipse previo al no. nacimiento. Incluso pueden haber habido dos temporadas de eclipse, Sí, ¿no? sí, sí, Eh, absolutamente. Sí, sí, además bueno, el vos si eclipse, naciste en eclipse, yo nací en Eri, eclipse. seguramente. Vos naciste en eclipse, o sea que vos tenés el eclipse previo. ¿Vos naciste antes o después del eclipse? Después, 5 días después. 5 días después, bueno, listo. Ese eclipse, pero también podés considerar que más o menos vos tendrías 3 meses de gestación. Claro, claro. Podés trabajar con los dos y dan información interesante. Mm. Sí, sí, sobre todo esta idea de que los eclipses, como símbolo astrológico, no solo astronómico, digo, como símbolo astrológico, tiene mucho que ver con técnicas de prognosis, ¿no? Los eclipses se pueden anticipar, se pueden saber, pertenecen a una serie Saros, a un ciclo, están todos en relación al ciclo sinódico de la luna, ¿sí? Son lunaciones especiales, pero lunaciones que se suceden cerca del eje nodal y y me parece que lo que aparece ahí es la idea de que en la vida de la persona, yo cuando vi, yo me acuerdo que haber visto el mío cuando hicimos el máster en su momento, que vos tenías Sí, el tema ahí, ¿no? Y sí, recuerdo que por haber nacido en eclipse, yo lo tengo muy cerca de los grados obviamente, ¿no? De de mi sol. sol, porque era un eclipse solar total pero que por los grados estaba haciendo aspecto a mi Neptuno natal, ¿no? Porque esa es una información que no vemos solo el eclipse, sino cómo se relaciona con la carta. O sea, el cifrado del eclipse no se lo ve solitariamente, sino en relación a la carta, en qué casa, sobre todo el eclipse, porque como vos bien dijiste, suceden semestralmente, entonces muchas veces vamos a tener una información más generacional por signo, pero por casa es como Pues más mucho más. contundente, Y más si tiene mucho aspectos con más. planetas, ¿no? Exactamente, entonces estos aspectos con los planetas se empiezan a revelar y yo me acuerdo que cuando aprendí la técnica y demás, y además fue un tema que después ya empecé como a sentirme más convocada hacia esos lugares, pero pensaba cómo el eclipse o la luna nueva, pero particularmente el eclipse, o los dos te diría, porque a veces está muy cerca según sea el caso, eh, aparece con la idea de que cuando uno lo mira hacia adentro, ve que hay una cualidad de repitencia sobre algo en la vida, ¿no? Como algo como un guión, ¿no? Te diría como algo, una temática sobre la cual permanentemente y bajo distintos escenarios, que pueden ser en principio y seguramente en principio van a ser familiares, porque es la primera experiencia de vida que todos solemos tener, pero luego empezamos a ver cómo entramos, ¿no? En esa repitencia sobre esa energía. Y ahí, cuando uno realmente empieza a tomarlo, ¿no? Desde esta información que astrológicamente nos trae todo esto prenatal y cómo se juega en nuestra vida, en nuestra adultez, empezamos a ver cómo estamos programados a vivir determinadas situaciones. Esto es destino, ¿sí? Que tal vez no las vamos a alterar en su esencia, van a ser ese tipo de experiencias las que vivamos, porque eso es destinal,
pero lo que sí podemos hacer es manejar el cómo las vivimos, ¿no? Me parece que ahí es donde aparece la posibilidad de resignificar cierto tipo de experiencias, ¿no? Pues yo cada vez que pienso, ¿no? En esto neptuniano de mi vida en relación al eclipse y a la luna, pienso cuántas experiencias he vivido desde lo neptuniano y cómo he tenido que trabajar para llevar eso neptuniano a otro lugar, ¿no? Básicamente, a que se experiencie en mi vida de una manera completamente distinta, a que Y, yo salga y de además, ciertos arquetipos, etcétera, ¿no? sí, sí, y te coloques en ciertos otros. Y además como Exacto. eso también se vincula con otras partes, ¿no? Porque ese Neptuno, viste, tu casa 12 tu Saturno, entonces también se vincula con toda esa experiencia, ¿no? Que bueno, que en tu historia es súper fuerte. Ujú, Así ujú. es, exactamente. Entonces, para ir como poniendo un poquito así de orden, ya estoy como por estornudar, pero no encuentro, estoy buscando Pañuelito. pañuelitos, pero no tengo a mano. Bueno, Con el capaz que queda de vivo un estornudo. capaz que tengo algo acá. Bueno, ¿Querés ir a buscar? y acá tengo unas toallitas, Ah, porque la virginiana tiene su cajita, obviamente. Su cajita obvio, con con los aceites, el no, kit, el el kit, kit, que me el hago. kit virginiano. Bueno. Entonces, Eh, sí, entonces un para kit, limpiarlo tengo las toallitas húmedas, ¿no? ah, Sí, bueno. muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu, Pero ahora me suena el nariz. cuál es tu eclipse prenatal, Ceci? Ay, mi eclipse prenatal, es en, estaba pensando justamente que, si no estoy equivocada, era arriba de mi Urano. Ok, Pero lo voy a revisar de vuelta porque hace rato que no lo miro. ok. Y no me Entonces me sorprendería que voy sea arriba de Urano y siendo ascendente en Acuario, ¿no? Si Y no bueno, recuerdo mal, sí, 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 si no recuerdo mal, a mí me era parece arriba de Urano. interesante pensar cuando un eclipse cae sobre un transpersonal, ¿no? También Mm, me parece interesante explorar qué pasa, porque no porque sea mejor o peor, sino porque me parece que hay algo que tiene que ver con que el transpersonal en la carta no es una función personal de nuestra psique, entonces va a tener que ver con experiencias en la vida, ¿no? Tal vez ligadas a esa información, sí, y ¿no? como algo que nos convoca en relación a lo colectivo, ¿no? Claro, exacto. Nos implica muy fuertemente en un trabajo con otros, ¿no? En una En cuestión, abrirnos. sí, a ver, acá tengo mayo del 85, solar parcial en Tauro. ¿En Tauro? En Tauro. Sí, porque el otro fue en octubre, sí. El solar Claro, es vos en naciste en Tauro y el septiembre. lunar en Escorpio, sí. Eh, Como tus nodos, claro, claro. claro, como los Porque es nodos. Lo por que los pasa es que nodos. a veces yo tengo los nodos al final de Escorpio, en el nodo Ah, sur. Entonces, ok. eh, por eso haciendo cálculos, bueno, digo, capaz se daba esa Sí, situación. No, podría es haber en Tauro. pasado. Ok. Es en Tauro, en el 28 de Tauro, fue el eclipse. 28 de Eh, Tauro. Ok. en el 28 de Tauro. Bueno, sí, ya caminó, obviamente, en mi casa 5. Ah, mira, mira qué interesante. Sí, en mi casa 5, sí, 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 sí. Eh, em, pero no me toca, bueno, me toca muy cerca mi Lilith. Bueno, ok. Interesante, Yo ¿no? Un tengo símbolo Lilith, lunar Nodo también. Norte, Partil. Lilith Nodo Norte sos. Ah, Sí, 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 sí. ok. Bueno, claramente, ¿no? Bueno, Lilith es un símbolo también muy lunar, ¿no? Que tiene que ver con algo de lo lunar reprimido, rechazado, ¿no? Excluido. Podemos Sí, pensar, ¿no? Que sí, bueno, sí, sí. también tu tarea, ¿no? Pensaba, ¿no? A lo que te has dedicado, la perspectiva de género que le aplicas a lo que haces, el trabajo, ¿no? El trabajo sistémico que tiene mucho que ver, ¿no? Con recuperar la voz de los excluidos, la voz de los No, igual no negados, quedó cerca de mi Lilith, ¿eh? No quedó cerca de mi Lilith. No. Quedó ¿no? en mi casa 5. Bien, Y, a ver, no, está 15 grados, no, está un poquito lejos de mi Lilith.
Bueno, está en oposición a mi Saturno Ajá, y muy cerca de cúspide de casa 5 y algunos graditos, pero oposición a mi Saturno. ok. O la oposición es más cercana al orbe, decís. Está en 28 y mi Saturno está en 23. Ok, sí, entonces sí, están relacionados a tu Saturno, claramente. Enorme. Y está muy partida mi casa 5. Está a un gradito de mi casa 5. Mm, bueno, Em, yo creo que, sí, yo creo que hay algo de lo taurino mm, eh, que, que está muy ligado a la maternidad en mi a la caso. De maternidad. hecho, mi hija tiene un Tauro. Sí. Y es una experiencia difícil la taurina. Yo soy en nodo sur como vos, ¿no? En No Escorpio, suelen entonces los que escorpio. tenemos nodo sur en Escorpio, la vemos la vida un poco oscura, ¿no? O Sí, sea, nos cuesta como con la confianza, como en la casa taurina, ¿no? De, bueno, sí, la sí. tranquilidad, sí, eh, a mí hay algo en relación a y la casa 5 es una casa que también, yo la tengo interceptada con Quirón. O sea, es una casa que a mí Ah, me cuesta, te aunque cuesta, parezca que ¿no? no, me cuesta. O Sí, sea, pienso me cuesta mucho. también en esto de tu hija y de vos como hija, ¿no? También tu experiencia de vida siendo hija, ¿no? También en relación a, bueno, a toda esta cuestión que siempre va a tener que ver en última instancia con el arquetipo materno, ¿no? Yo siempre pienso que cuando hablamos de estas cosas, siempre inexorablemente por alguna razón terminamos hablando de la madre, ¿no? Sí, es que sí, Eso. es que es tan importante, tan importante. Sí, sí, además creo que filogenéticamente la humanidad siempre todo lo que le sucede remite a ese complejo, ¿no? Ujú. A la figura arquetípica de la madre. Me parece que cuando hablamos de estos símbolos lunares, de los eclipses, de las lunaciones, de lo prenatal, lo que sucede en ese momento de comunión entre la madre gestante y su bebé, estamos hablando de cómo se empiezan a crear las formas de estar en la vida, porque lo lunar, ¿no? Porque acá, si bien interviene el sol, porque es una sisigia, ¿no? Y tiene que ver con el sol como esa energía hacia la cual aspiramos a diferenciarnos, ¿no? A expresar nuestra voz, bueno, muy de casa 5 también, ¿no? Este, pienso, ¿no? Que la luna, en esa parte, ¿no? Que se relaciona con las lunaciones, con este cifrado de los eclipses y demás, es la que, frente a esos programas que se instalan en la experiencia prenatal, luego es como nosotros sentimos o no seguridad en el mundo. No, o sea, no, esto no va a estar solo decretado por la relación que tengamos con nuestra madre física o con todo ese mecanismo lunar que se puede explicar de los primeros años, sino que hay una información que también está unida a ese momento en el que algo empieza como a sellarse, esta memoria celular de la que vos hablabas al principio, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver de que hay algo donde lo energético termina influenciando lo material, ¿no? Entonces, en algún punto, lo lunar de todo este campo de energías o estos símbolos astrológicos, ¿no? Del eclipse y de la lunación, van a tener que ver también con la capacidad o no que nosotros vamos a tener de desarrollar nuestra luna, nuestra capacidad lunar de estar en el mundo, ¿no? Y la luna es lo primero que aprendemos en última instancia, porque la luna es nuestro cuerpo, la luna son nuestras necesidades, la luna es nuestro inconsciente, la luna es nuestra memoria, la luna es nuestro pasado, la luna es nuestro entorno cercano, todo eso es la luna, es un montón de información lo que trae la lunar en la vida. Entonces, esas improntas que se activan cuando nacemos, ¿no? Porque, dicho sea de paso, hay algo que en el momento de encarnar se activa como programa, tiene connotaciones distintas la luna nueva prenatal que el eclipse prenatal, ¿no? Se asocia mucho el eclipse al nodo norte y la lunación más al nodo sur, pero independientemente de estos rasgos, que quien quiera conocerlos más a fondo tendrá que tomar tu especialización y lo va a conocer, digo, hay algo de pensar que todo esto termina como determinando un tipo de experiencias, un tipo de capacidad o seguridad emocional que vamos a tener o no, y sobre todo me parece que se relaciona mucho con el trabajo sistémico, ¿no? Porque también lo lunar es un gran símbolo de las memorias, de lo ancestral en nosotros, y sobre todo porque la luna nos habla de un tiempo que es cíclico. La luna y Saturno son dos dioses, dos daimones, dos símbolos que hablan de la ciclicidad de la vida, ¿no? Del tiempo cíclico. Esto que yo mencionaba antes, ¿no? La repitencia que puede darse frente a ciertos eventos está al servicio de que en algún momento podamos trabajar eso, revisarlo, gestionarlo y transformarlo en otra cosa, ¿no? Entonces, si yo estoy
digo, perdón la autorreferencia, ¿no? Pero si yo estoy en una situación neptuniana en la que gran parte de la vida estuve muy sometida a un arquetipo de ser salvadora bueno, en algún momento esto puedo desarmarlo y poner esa energía libidinal en otra faceta de lo neptuniano, que es hacer servicio, hacer un trabajo terapéutico, espiritual. etcétera, etcétera, ¿no? Digo, esta es una posibilidad que todos tenemos, pero para poder hacerlo necesitamos conocer y reconocer esos programas. Ese es el punto, ¿no? O Exacto. sea, y me parece que la Exactamente. astrología prenatal habla un poco de esto, de reconocer. Yo cuando vimos todo esto, me acuerdo que incluso hicimos prácticas y demás, y fue muy revelador lo que aparecía en muchos casos frente Sí, a esto, ¿eh? O sea, es una información que cuando uno la empieza a súper ver, potente. sí, más con lupa y más profundamente, se da cuenta y empieza incluso en la memoria a hacer registros, ¿no? De cosas que ha vivido y que, digo, y se complementan mucho con el trabajo astrogenealógico, ¿no? Me parece a mí que Claro. realmente le aporta una cantidad de información a este trabajo de, bueno, vos lo has visto, ¿no? Con el proyecto sentido gestacional y con la casa 12, con todas estas instancias que nos hablan de lo prenatal, pero que también nos hablan de lo sistémico profundamente, ¿no? Donde hay una información donde reconocemos que nosotros portamos un montón de información que heredamos, programas que hemos heredado, lealtades que hemos heredado, implicancias que hemos heredado, que no podemos reconocer sin hacer un trabajo exhaustivo, que operan en un nivel inconsciente y que dirigen nuestra conducta, ¿no? Entonces, desde ese lugar no estamos hablando de cosas menores, porque ese dirigir la conducta implica elegir un determinado tipo de pareja, elegir ser madre o no ser madre, elegir una profesión o no elegirla, elegir casarse o no casarse, elegir vivir en un país o en otro. Hay un montón de decisiones que vamos tomando en la vida, cruciales, importantes, que, que en algún momento del camino podemos parar y reflexionar. ¿Realmente la tomé yo? ¿Es mía? Ujú. ¿Está alineada con lo que yo verdaderamente quiero hacer? ¿O esto está condicionado por algo previo? Porque hay algo de ese sistema al que pertenezco que necesita que yo me dirija hacia esto de determinada manera, ¿no? Entonces, la astrología prenatal tiene mucho que ver con reconocer esto también, ¿no? Estos programas que están muy ocultos en nosotros. Ay, ¿sabes que tengo como acá Te una agarró picazón? como una Me agarró así alergia. como... Sí, 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 sí. Sí, se te Em, nota como incómoda con la nariz. sí, sí, pero es eso, Sí, 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 es sí, sí, te como... Me entiendo agarró porque es eso. re molesto. Yo que soy alérgica es algo que me re molesta, así que Pero te bueno, entiendo. yo no sé, algo pasó. Creo que no me pude sonar en el momento y me quedó Y ahí. quedó Bueno, y atorado. quedó la sensación. Bueno, sumando algo más, porque la verdad que lo que dijiste está excelente y no, para no repetir, es interesante mirar dónde se producen eso, el eclipse y la lunación prenatal. Mi lunación prenatal fue mi cúspide de 8. Sí, mi lunación prenatal también fue en 8. Cúspide ahí. Yo tengo un Ah, estelio muy la alto, ¿no? puerta. Mira la puertita, yo tengo un estelio fuerte en 8. Ay, mira qué lindo, volver a ver mi carta y darme cuenta que Marte no está en mi cúspide de 8, está más adentro. Y yo siempre pensando que Marte estaba en la cúspide. En Mira, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿eh? pero mira que yo los grados, me conozco los grados de todos los Sí, planetas, todo. Y el otro día decía, pero no puede ser, porque yo no tengo doble cúspide en 8 y 9. La 9 me la abre Virgo, porque ahí tengo el Sol. ¿eh? ¿Cómo Marte está en la cúspide de la 8? ¿Viste cuando, aparte yo hacía como no, no, porque si la... Mm. y ahora viéndola digo, no, no, Y no, ahora sí, viéndola, porque confirmado. o No sea, está en la cúspide, ya en pasó. mi cabeza estaba la cúspide y Marte ahí a 2 graditos. No, no, Ok, está más adentro, ya está a está. 6 grados. Bueno, Ya está dentro, ahí no hay ya está. dudas. Sí, 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 ya está. No, sí, es un Marte en 8 seguro. Bueno, entonces, la lunación prenatal, podemos ver la luna nueva y la luna llena, pero bueno, para no ver tantas cosas, vamos a la luna nueva, ¿no? Claro, ¿Dónde se produjo la luna nueva prenatal? Esto es más fácil porque sí, cada 28 días se produce una lunación, sí, entonces podemos ver, bueno, dónde está el sol cuando nací, dónde está la luna, y podemos incluso ir para atrás los días y ver dónde se juntan, exacto. ¿sí? Esto cualquier persona con conocimientos básicos de astrología lo puede calcular, Sí, sin necesidad de, digamos, si quieren,
yo, por ejemplo, recomiendo las efemérides de astro.com, Sí. para la gente que no tiene un libro de efemérides. Ujú, Astro.com tiene las efemérides o ponen efemérides astrológicas y buscan el año del nacimiento, obviamente para atrás, ¿no? claro. Primero, ¿cuándo fue la luna llena? La luna nueva, perdón, la luna nueva previa a su nacimiento. Y también pueden poner en internet, bueno, eclipse de 1973, Pero ¿no? mirá Y ahí se fijan. perdón, pero en astro.com vos ya podés sacar tu carta con la luna Sí, nueva prenatal, sí, ¿eh? O sí, sea, lo sí, sí, podés seleccionar en el menú de opciones y el eclipse también, sí. para quien conozca el programa, que sepa que puede sacar su El carta eclipse me y parece deba. que no. El La eclipse lunación sí, sí, pero está abajo en el ¿viste donde vos seleccionás los asteroides? mm, Vas más abajo y ahora está la opción. Está el eclipse solar pero prenatal. antes no estaba así. Antes no estaba, pero ahora sí. Ah, Sí, sí. bueno, buen dato, Eri. Sí, Muy así buen dato. que ahora podés sacar la carta, la seteás como carta natal y luna nueva prenatal y después vas abajo y seleccionás en objetos eclipse solar prenatal y te aparece la carta con las dos cosas. Excelente, bueno, Así que espectacular. lo La pueden buscar. lunación prenatal sabía, pero el eclipse no estaba, así que bueno, Ahora ahora nos resuelve un ya montón está. porque, no, viste, te ahorras de tener que, igual a mí me gusta Sí. ir al Sí, efeméride, buscar, me el parece trabajito que más manual, ¿no? Está bueno también recuperarlo. Pero bueno, para el que no, para el que que sepa que puede no sacar lo las dos puede buscar en cosas. nuestro Sí, sí, mismo. sí, 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 Exacto, es sí. muy fácil. Eh, y si no, lo hacemos a mano. Bueno, y entonces busquen esa parte de la carta. ¿Qué hay ahí? ¿No? Mm, Porque nos va a dar información importante sobre lo que venimos hablando, ¿no? El destino, lo que venimos a trabajar, el lugar que venimos a tal ocupar en cual. la familia. E incluso es interesante ver si en la carta de mamá toca algo importante, Claro. ¿no? Si le toca algún planeta, por ejemplo, yo me acuerdo, yo sobre esto escribí en mi último libro, que ya está por salir dentro de poquito, y me acuerdo que uno de los casos que trabajé era una chica que tenía, bueno, un estelium en Capricornio. Mm, Ahí se producía la lunación prenatal ah, sobre uno de sus planetas ahí en la casa 8. sí. Y es interesante porque ella así hablando me dijo, no, sí, porque mi mamá el quinto mes eh, tuvo que internarse porque no sé si tuvo una preeclampsia o algo así y Ah, estuvo complicada, ¿no? Hubo un riesgo. Y yo calculando, ese quinto mes daba más o menos la fecha del eclipse, ¿no? Entonces mira, le digo, a ver, interesante. ¿estás segura? Sí, sí, alrededor del quinto mes. O sea, fue por el eclipse. Y Mm, cuando nos fijamos en la carta de la madre, porque le pidió autorización y la madre nos dio sí. autorización, la madre en ese grado tenía Saturno. Opa. O sea, el eclipse tocó el Saturno de la madre Sí. y tocó en este, no me acuerdo, pero era un stellium donde había planetas transversales, creo que era la conjunción Urano-Neptuno y otro planeta más de ella, que no me acuerdo Sí. cuál, pero bueno, en casa 8, ¿no? Sí. Eh, y fíjense, ¿no? Como a la madre le toca su Saturno, relacionado con lo que estaba viviendo ella. Mm, Miedos, temas mm, laborales, Capricornio, ¿no? mm. La madre tenía miedo de no poder congeniar el trabajo con la Ah, maternidad. ujú. Había quedado embarazada y justo se había mudado, entonces había quedado lejos del trabajo, entonces estaba como con mucha carga, con mucho peso, con mucho miedo, miedo de no tener para sostener a la familia. Y Mm, estaba con todo ese clima muy saturnino, muy capricornio, se produce el eclipse sobre su Saturno y a ella le mueve toda su zona Capricornio, que de hecho ella me contaba que su novio es Capricornio y que tiene el sol ahí muy cerca ah, de toda esa zona, ¿no? Y que ella misma decía como ella siente que en algún punto ella no es tan saturnina, es más capaz lunar, es más venusina, ¿no? Más mm, sensible, ¿no? Y que su estructura se la daba el novio, ¿no? Digo, lo digo así, capaz no es exacto, pero más o menos esto fue lo que ella me sí, comentaba y lo que yo me acuerdo. Cuento con el consentimiento de poder compartirlo, por eso lo hago sí, anónimamente, pero sí, también es importante, aunque uno lo habla de forma anónima, poder sí, contar con el obvio, consentimiento. Me claramente. parece muy lindo porque ahí queda como somos una red en definitiva, ¿no? Lo que le pasa Sí, a mamá y lo que le pasó a mamá cuando yo estaba en el cuerpo de mamá y que también me quedó grabado a mí y me quedó como un punto muy sensible, una parte mía que yo tengo pero siento que me cuesta y que entonces como siento que me cuesta lo proyecto en mi pareja, entonces mi pareja me lo aporta, ¿no? Y donde, bueno, tal todo cual. eso queda anudado a digamos, no es que el eclipse lo produjo, esto es importante.
No es que, No. bueno, el eclipse generó esto. Todo un contexto, toda una Mm, carga, toda una mochilita que ella trae, y el eclipse nos está señalando lo que ella tiene que trabajar. Lo que ella tiene exacto. que trabajar para poder superar esa dificultad, ese miedo a la carencia, ese miedo a no tener para, no poder autosostenerse, ¿no? Y entender de que, bueno, de que respondía al contexto en el que ella fue gestada, que ella lo trae, ¿no? Como una mochila muy pesada, pero que no es una sentencia. Eso es lo importante, porque a veces se Eso es lo cree que la importante. sentencia es determinista, Sí, y al sí, o que tenemos contrario, maldiciones, ¿no? Que tenemos que como que... No, 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 no. Ahora, hay un es al orden... revés, es al revés. La Sí, astrología nos está sí. mostrando que tenemos la posibilidad de resignificar eso. No, y más aún, tenemos la posibilidad de ser maestros en eso. Ese es el tema cuando vamos a fondo, porque somos maestros cuando superamos el obstáculo. Y, o sea, no somos maestros solo viviendo o leyendo o informándonos, sino cuando vivimos y le ponemos el cuerpo a la experiencia difícil. La evolución sucede en esas condiciones, donde necesariamente algo nos impida la evolución. Entonces, esto, ¿no? Que ella viene, ese foco, ese eclipse, esa flecha sobre su estelium en Capricornio, es que ella va a tener que necesariamente pasar por experiencias de no poder sostenerse o de proyectar ese sostén en otros hasta que pueda convertirse en una maestra de esa energía. A ver, eso es un estado potencial, no significa que todo el mundo lo logre, pero potencialmente está para eso. Y cuando hablo de maestría no estoy diciéndolo solo por Saturno. Cualquier objeto, símbolo de nuestra carta que represente una primera lectura de maldición que tiene mucha gente, ¿no? Uy, tengo este en 8, como vos, como yo, y decimos, wow, qué desgracia. No, podemos ser maestros de eso. De hecho, creo que nosotras estamos trabajando para eso, ¿sí? Para que esa casa 8 se ponga en una polaridad luminosa, en una polaridad más noble, ¿no? Porque si no es pensar que hay casas buenas y malas, y eso sí es determinismo. La astrología no se maneja bajo estos conceptos de bueno o malo, porque la energía no es buena o mala, es energía, Igual mi lunita ¿sí? en la próxima vida, si quiere encarnar en la casa 2 no me voy a quejar, ¿eh? No hay... O en la 5 o en la 4 o en la 3. Está Mira, bien, de la 2 pero a la para 5 elegí elegir la que quieras, la que quieras, ¿no? Está bien, bueno. la que te Pero guste más. No en me voy a esta te quejar, ¿eh? tocó, en esta nos tocó lo que nos tocó. Yo siempre Mercurio me lo digo, rebanco en la 5. Marte, bueno, está bueno, bien. Está en su casita. Pero la lunita, la próxima, si podemos meterla ahí en esa claro, partecita. vos tenés la luna en Tiene, Virgo, ¿no? tiene 4 casas para elegir. Sí. De las 12, que elija alguna de ellas. Había, ¿no? Había opciones. Bueno, en esta vuelta del destino en la que te llamas Cecilia García Robles, te ha tocado esto y vos sos una persona hoy exitosa, reconocida, con 4 libros, con un montón de gente que te admira. Así que no nos quejemos tanto de la Sí, lunita, ¿eh? gracias, qué linda que ¿No? sos. Porque en algún punto también la astrología nos ayuda a amar nuestro destino, ¿no? A Sí. poder ver una perspectiva más luminosa de nuestra existencia y que solo fue posible bajo las condiciones que nos desafiaron, ¿no? Entonces, me parece que justamente esto es la multiplicidad del símbolo lunar y solar y los eclipses y las Tal cual. lunaciones y lo prenatal y la casa 12 y toda esta energía que es misteriosa, que es difícil para la psique, pero en donde hay un tesoro escondido en última instancia, ¿no? En algún punto es la idea de ir a descubrir que eso que va a representar una dificultad luego va a ser un don que no Sí. puede quedar solo en nosotros, ¿no? Y, También bajo y, esta y te premisa. digo, a ver, sí, yo lo digo un poco en chiste, pero cuando le podemos sacar el don, por ejemplo, yo me puedo acompañar a cualquier paciente, consultante, en meternos al lodo. Mm, No te digo cualquier situación, capaz hay situaciones sí. que no me costarían más, Mm, pero bueno, no tengo problema. Bueno, metámonos mm, adentro, llorar, te acompaño. ¿Me querés contar como las situaciones más traumáticas que viviste? Bueno, como que lo puedo acompañar, no me da miedo, mm. no me da miedo, ¿no? Ay, tengo miedo que se desborde. No, desbórdate. Mientras no tengas un brote psicótico, no te tires por la ventana, Claro, mientras, digamos, sí. estemos dentro del marco de lo normal, yo te acompaño, Mm, ¿no? O sea, todo tiene un potencial. claro. Pero sí, ese potencial lo podemos desarrollar una vez que hemos atravesado, bueno, las sombras, ¿no? Lo doloroso,
lo pesado de ciertos indicadores astrológicos. Y te digo más, también hay indicadores astrológicos que son, ay, qué lindo, una luna en cáncer, no sé qué, y la persona termina a veces demasiado cómoda en situaciones que Mm, termina la persona sufriendo, porque yo he conocido sí, lunas en total. cáncer de que la quería tanto a mi mamá, por ejemplo, no toda luna en cáncer, pero digo, hay experiencias, ¿no? Era tanto el vínculo, el amor, la protección, la seguridad, que después para salir al mundo me costó un montón. Mm. O incluso personas que, no, yo de casa de mi mamá me casé con mi marido y me quedé en la casa porque no hay miedo al salir al mundo porque yo me quedo en lo seguro. Entonces, no hay bueno o malo en astrología, No, no, y simplemente además el símbolo, me hiciste acordar a una persona que yo atiendo y que tiene una luna en cáncer, pero tiene un sol Urano partil en la casa 10, ¿no? Y entonces su tensión es una persona que le cuesta estar, está en la 6 además la luna en cáncer, le cuesta estar en la luna en cáncer. Entonces uno dice, qué lindo tener una luna en también cáncer en domicilio, pero anda a negociar con ese sol Urano en la 10 que le dirige la vida, ¿no? Entonces digo, no, son por eso, nuestras luchas internas. O sí, sea, sí, todos, sí, yo entendí muy claramente de que todos tenemos nuestras cruces. Una vez ve la vida claro. del otro y dice, no, pero te va todo bien. Y uno no sabe lo que está pasando el otro. Entonces, No, todos tenemos no, nuestras cruces y hay personas que uno puede decir de afuera se ahoga en un vaso de agua, pero bueno, es su vaso de agua y está ahogado y capaz y yo sí. tengo recursos que esa persona no Ujú, tiene. Eh, y ujú, bueno, y es entender un poco eso, es entender de que, bueno, toda esta información que vemos en la carta natal y que le podemos sumar estas técnicas para meternos más profundamente, nos va a estar hablando de todo esto, ¿no? Bueno, aquellas capaz piedras en el zapato que me tocaron vivir, aquellas situaciones difíciles, aquellos miedos, porque toda esta información nos habla muchas veces de miedo, de bloqueos claro, emocionales, claro, sí, inconscientes, ¿no? sí, Que a sí, veces sí, no sí, entendemos, pero que justamente tenemos el potencial de ponerle luz y de comprenderlo, ¿no? Y bueno, totalmente. es nuestra luz o o nuestro talento, nuestro don, y simplemente con la carta natal podemos ver con más claridad, podemos echarle Sí, luz, ¿no? Y decir, sí, mira, el eclipse prenatal me está tocando, bueno, mi Neptuno, mi Saturno, mi medio cielo, me quedó en el ascendente, bueno, mm, esto es lo que vamos a trabajar. Estas son las experiencias que pueden haber sido difíciles en la familia. Uy, la lunación, mirá, antes de nacer, una lunación en mi descendente. Bueno, claro, y yo veo en mi vida temáticas difíciles en la pareja. Bueno, claro. entonces me meto adentro a ver qué habrá vivido mamá durante el embarazo, cómo fue Mm, la relación de mamá y papá durante el embarazo. Ir creando esos nexos, ¿no? Entre la información que nos da las técnicas prenatales absolutamente. y lo Con el que pudo haber esto, pasado en la ¿no? familia. Sí, y además me parece que tiene que ver esto que vos decís muy bien, que la mirada sobre la carta tiene que ser una mirada constelada, ¿no? O sea, todo ese entramado tiene un sentido, pero no es un único sentido. Y ahí vuelvo al símbolo lunar. La luna tiene muchos rostros, ¿no? Por eso cambia, es el objeto de nuestra carta que más cambia, el más cercano, el más veloz, ¿no? El que más tiene que ver con toda esta multiplicidad, esto mismo que por ahí se repite en nuestra vida, si de repente ese eclipse o esa luna está tocando un planeta o un punto de nuestra carta, o como el ascendente, no sé, o el medio cielo, o el descendente, o lo que sea, está poniéndole un foco, una temática que va a expresarse de múltiples maneras, ¿no? Y en última instancia, si uno pudiera pensarlo más profundamente, a partir de toda esa conciencia que uno le puede poner a toda esa información que proviene de un mundo muy inconsciente, que es la experiencia prenatal claramente, a partir de esa revelación, y vos fíjate que es como la sisigia también que se da entre lo prenatal sería lo lunar, porque realmente habla, ¿no?, de lo inconsciente, de lo que está cerrado, oculto y en silencio, y el Ujú. trabajo de la astrología es el de ponerle luz, lo solar, el logos, ¿no?, la información. La unión de esto lo que termina produciendo en cada uno de nosotros es que a partir de detectar, por eso se dice que en la casa 12 lo que aparece trabajándose termina siendo un talento, un servicio que se entrega al bien común. Esto es un poco parecido, podemos llegar a reconocer en ese eclipse o en esa lunación, en última instancia, que detrás de estos programas hay talentos ocultos, ¿no?, que la persona puede empezar a reconocer dentro de sí misma a partir de un trabajo de ponerle conciencia, de reconocer, de estos patrones, ¿no?, de estos lugares en donde algo se repite para algo.
¿no? Estar en piloto automático permanentemente repitiendo cosas y sufriéndolas sin en algún momento pararnos. Bueno, mucha de esta información tiene que ver con lo que sucede en la instancia prenatal y por supuesto también la perinatal, pero hoy estamos hablando particularmente de ese momento preencarnativo, estamos hablando de cómo la luna, digamos, y cómo, y a mí me parece que hay algo muy que tiene mucho que ver con que la cualidad de que somos o venimos del cuerpo de nuestra madre, y repito, no por darle mayor o menor valor, digo, es una cualidad energética que tiene que ver con que en algún punto, cuando hablamos de la vida, de nuestra vida, es como que la vida no es más que otra palabra para decir madre, ¿sí? O sea, siempre va a tener que ver con esas experiencias, con esa madre que nos gestó, con lo que vivió, con lo que esa madre también heredó, porque no es un ser nace por generación espontánea, es también producto de una historia, ¿no? Entonces ahí es de nuevo un poco lo que yo mencionaba antes, cómo toda esta astrología prenatal se complementa profundamente con el trabajo sistémico que propone también la astrología, ¿no? Así es, absolutamente, ¿Mm? ¿Hay, absolutamente, sí, sí, hay sí, sí, sí. preguntas acá? O, a ver. Acá dicen, en asilo un hermano que vivió unas horas. Tengo Luna Plutón, en Leo en casa Claro, 4, soy eso, Sol en Cáncer Urano en casa 3. Sí, bueno, ascendente en Aries. esas son las experiencias, ¿no? Imagínense que puede, bueno, digo, ¿no? Una experiencia terrible, ¿no? La muerte de un Mm, hijo, mm, que mm, pudo haber sentido mamá, especialmente un hijo tan pequeñito, ¿no? Teniendo mm, otra hija, ¿no? El miedo, ahí tenemos esa luna Plutón, ¿no? Ese miedo, capaz, o mamá se volvió muy como intensa, muy sobreprotectora, muy asfixiante, o mamá estaba en duelo, ¿no? Estaba viviendo una situación muy intensa, bueno, todo eso queda grabado, todo eso queda grabado y por supuesto que nos va a afectar cómo claro. vemos el mundo, capaz vemos el mundo como un lugar peligroso, donde pueden ocurrir tragedias o tenemos esa culpa, ¿no? De que, ay, si no hubiera sido por la muerte de mi hermanito yo no estaría vivo, pero que es inconsciente, ¿no? Que obviamente que no sabemos si estaríamos o no vivos, pero No. digo, son cosas que ocurren, ¿no? Que producen eh, este tipo de situaciones, ¿no? Sí, Prenatales sí. y que las personas que vienen después de la muerte de un hermanito o de Mm, abortos, yo lo veo mucho, ¿no? Lunas en Escorpio, lunas en casa 8, lunas en aspecto a Plutón, mm, eh, vienen con esta carga, ¿no? Con esta carga y con este manto a veces, ¿no? Como más oscuro y esta cosa tan pesada, porque a veces vienen como Bert Hellinger, ¿no? Dice que cuando los padres no, digo esto es cuando por supuesto los padres no pudieron terminar mm, de procesar, de duelar esa muerte, que dice que cuando los padres no pueden ver a ese que se fue, no, no pueden, o les duele mm. demasiado, ¿no? Entonces el hijo lo ve. Claro. Y hay una frase que es te sigo hasta la muerte. Entonces, a veces está este sentimiento, ¿no? De hermanito, hermanita, te sigo hasta la muerte. Porque yo vine a Una ocupar tu pulsión, lugar ¿no? o Una porque pulsión de muerte pulsión. aparece muchas veces. Sí, ella acá narra que tiene la luna Plutón en 4, ¿no? Entonces uno podría perfectamente pedir una luna en Leo, ¿no? Además, un hijo que murió, ¿no? Y el duelo que se hereda, ¿no? En este caso, ¿no? Cómo la persona hereda ese dolor. No sabemos cómo esa madre gestionó o no gestionó ese duelo, pero si en la carta de esta persona que nace bajo estas circunstancias, hay una luna, Plutón y en la casa 4, podemos inferir que ha heredado este duelo. Ahora, heredar el duelo no significa seguir viviéndolo, No, básicamente, no, ¿no? Entonces, tal vez la tarea de una persona con esta cualidad energética en su carta tiene que ver con justamente, ¿no? Cerrar ese dolor, ese círculo, saber que uno tiene eso dentro de sí, que uno es producto, que uno vino después de esa experiencia de muerte, pero está en la vida, porque justamente la luna Plutón no es solamente negrura, oscuridad y muerte, no, sino la totalmente. capacidad regenerativa, ¿no? De tener, de lo lunar. Ella acá dice, y no tuve hijos. Sí, Justamente iba eso a ya decir, hay que verlo, sí, sí, sí. hay que verlo en un marco más amplio, ¿no? Pero Sí. podría ser Yo una justamente experiencia iba a decir, consecuencia. ¿no? Que a veces
cuando pasan estas cosas es interesante ver también ¿Qué pasa? qué le transmitimos Mm, a nuestros hijos, mm, ¿no? Porque, por ejemplo, si mi mamá tenía una luna en Escorpio, yo tengo una luna en casa 8, pero mi hija tiene una luna en Tauro, digo, hay algo que capaz se pudo mm, transmutar, claro, ¿no? O claro. no sabemos, ¿no? Tampoco podemos decir con eso, bueno, ya está resuelto, ¿no? No, Pero no, 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 no. capaz que aparece un Plutón por un lado o un Plutón en 4, pero hay algo que va cambiando como de frecuencia de generación en generación. O no tengo hijos. Bueno, a veces hay gente que no tiene hijos porque no quiere, Mm, pero a veces hay un programa, ¿no? De que, uy, es como la vida quedó peligroso. asociada a la Mm, muerte, claro. entonces nacer es peligroso. ¿Por Mm, qué? Porque para mamá nacer implicaba que podía morir. Entonces no tengo hijos porque no sea que se me mueran, o no sea que me muera, o no sea que pase algo, ¿no? Y bueno, y ahí se van repitiendo o se van reparando, sí, se o se puede. van solucionando algunos Sí, aspectos se va también. reparando porque uno no solo materna hijos, ¿no? O sea, por ahí la persona en algún punto reconoce que tal vez no tuvo hijos por estos programas, no sé, no estoy diciendo que sea este el caso, pero puede pasar y la persona un día reconoce esto y bueno, y se da cuenta que está poniendo esa energía en otras cosas en su vida, ¿no? Eso, me parece que la compensación, en el buen sentido de la palabra, o la reparación, tiene que ver con hacer algo que se sienta conectado con el ser de uno, ¿no? Que ya no empiece a ser los fantasmas que nos habitan, ¿no? Y que nos están indicando hacia dónde tenemos que ir o qué tenemos que seguir sosteniendo, como en este caso puede ser un duelo o la sensación de peligro frente al tener hijos o el dar vida, de anular esos programas, ¿no? No hay nada que fáctica y objetivamente determine que traer vida al mundo signifique que eso sea un peligro, pero si una persona vivió esa experiencia de perder un hijo a las pocas horas de nacer, claramente se le va a instalar un programa en relación a esto, ¿no? Materno a otros, claro, ahí está, es esto, Bueno, ¿no? claro. Es redirigir la energía que no quedó en el propio hijo hacia otros lugares, ¿no? Por eso yo digo, la energía materna no exclusivamente tiene que ver con tener hijos biológicos o eventualmente adoptar, sino con la capacidad de cuidado y de atención de las necesidades de otros que puede tener que ver con esto que plantea acá Puentes de Luz, que no sé cuál es su nombre real y que tiene que ver con esa luna Plutón en 4, ¿no? Una Ujú. capacidad de alojar las necesidades de otros a partir de haber gestionado, reparado ese duelo que la habitaba y que no era del todo de ella. Así es, ¿Mm? exactamente. En algún Bueno, punto. toda esta información está grabada en nuestra carta, ¿no? Y cuando la podemos ir trabajando, elaborando, vamos viendo que nuestra vida va fluyendo, ¿no? Y Mm, cosas que se iban trabando. Por eso es que yo quiero, digamos, que entiendan que la astrología prenatal no es solamente una cuestión de curiosidad, ¿no? De, uy, ¿qué no, pasó? ¿No? No, no. tiene que ver con entender cómo eso está grabado en mi vida, en mi Mm, cuerpo, y cómo eso fue condicionándome, ¿no? Y bueno, y al poder verlo con claridad le podemos dar un lugar y lo podemos, bueno, dejar atrás. Me recuerda exacto. a la gente que se sumó después que el 8 de mayo empieza la especialización en astrología prenatal. No es una especialización que dictemos todo el tiempo, así que capaz No. hasta dentro de un tiempo no lo volvemos a dictar. Así que están invitadas, invitados. A fin de mes voy a dar una masterclass de astrología prenatal gratuita, ¿m? Mm, Para que aprendan algunas técnicas y vean casos también. Y va a estar súper interesante. Después les voy a compartir el link. Esténse atentos, ¿sí? Esténse atentos bueno, va a aparecer un reel invitándolos. Y, y bueno, y la gente que se quiera sumar tiene que tener conocimiento de mm. astrología y ya están las inscripciones abiertas. Y también va a salir mi libro, mi quinto libro dentro de poquito, que es justamente Astrología Prenatal. Es un libro, bueno, acá lo tengo en PDF porque todavía no está Está impreso. impreso. De hecho, todavía no vi la tapa, no sé si ya está o todavía no está, Ah, pero bueno, 5 páginas de bibliografía nada más. Le di, le di, le di, le di, le di. mm, Ahora estoy escribiendo uno y no le estoy dando tanta bibliografía, pero este realmente le puse tanto, tanto, tanto de investigar, 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 porque no, es que hay muchas técnicas también, ¿no? Sobre estos temas sí, y hay muchas técnicas, seguramente. pero
pero trabajé mucho todo lo que es el proyecto Sentido y bueno, Claro, y sí, y todo lo, fundamental. y todo lo que tiene que ver con, perdón, es que mi gata creo que va a cagar acá. Ah, qué lindo, Sí, la qué gata, lindo. Ya que estamos hablando de, es que mi gata está buena, pobrecita, ya está muy viejita. está grandecita. Sí, 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 sí. Y me puse a investigar mucho todo lo que todo lo que tiene que ver con el proyecto Sentido, y me trajo mucha sí, literatura yo afuera. recién me acordaba de Marc Flechet y que él fue con su madre lo tuvo para evitar ir presa, ¿no? Me acordaba de esa historia como, fíjate, ¿no? Qué interesante que aunque él no evitó ese encarcelamiento, pasó la vida intrauterina en la cárcel con su madre, ¿no? Y cómo él luego desarrolla, a partir, supongo, de todo un trabajo personal, él desarrolló toda esta cuestión del proyecto sentido, ¿no? Algo de Sí, para el para qué, ¿no? Esto que yo les decía al principio, no necesariamente el deseo de uno naciendo tiene que ver con un deseo consciente, ¿no? A veces hay personas que nacen después de una muerte, nacen para unir una pareja, nacen para que una madre no vaya a la cárcel, nacen para, no sé, por distintas razones, no siempre el deseo tiene que ver con el amor, ¿no? En ese concepto tan amplio de la palabra, y me parece que investigar las razones detrás de nuestro nacimiento es muy interesante, ¿no? No para juzgarlo, sino para qué hacemos con eso y cómo eso de alguna manera se instaló en nosotros y nos limitó, porque lo que trabajamos es esa vivencia básicamente, ¿no? Lo que la persona detecta en sí misma como una limitación, como un bloqueo, como algo que no puede ejercer del todo y que muchas veces está unida a esa información, ¿no? Del proyecto Sentido, de la Casa 12, de esto, ¿no? De los eclipses y las lunaciones, y que tiene que ver con qué estuvo detrás de nuestro nacimiento, ¿no? Ahí hay una información que me parece que es interesante. Como vos decías recién, no tiene que ver con solamente hacer un rescate biográfico, ¿no? De decir, me entero de, sino cómo esa información está vivita en mí, operando en mí, dirigiéndome y en algún punto también no limitando mi experiencia vital. Así que nada, me parece como muy interesante ir a fondo para quien le interesa la astrología, quien le interesa la astrología también sistémica, la prenatal es como una parada ineludible, ¿no? Me parece a mí. Es un viaje y vamos a aprender un montón de técnicas. Vamos a trabajar desde la propia carta natal, vamos a aprender, bueno, la lunación y el eclipse Mm, en profundidad, carta de gestación. mm, Vamos a ver distintas técnicas para ver los 9 meses en la propia carta natal, cómo mm, podemos buscar información y nos puede ampliar muchísimo más. Bueno, en definitiva, ¿qué lugar viene a ocupar en la familia? ¿Qué le pasó a mamá durante el embarazo? Bueno, todo esto lo vamos a trabajar profundamente y con las cartas de los participantes. Así que bueno, ya hay bastante gente anotada. Todavía hay algunos cupos mm. para gente que se quiera sumar. Y bueno, y esténse atentos para la Para charlita la máster, para la vamos a máster tener que la vas a dar. máster. Y también vamos a dar un vivo con Marian. Después de Semana Santa vamos a hablar del gemelo evanescente. Ujú. Un temón, Un temón, un temón. un temón, Ahí te un están temón. preguntando qué, sí, es el quinto libro, claro, tenés el de astrogenealogía, constelaciones astrológicas, biodescodificación astrológica y tarot sistémico transgeneracional. Ya, Ahora sí, se sí, sí. suma astrología prenatal. Sí, sí. Muy No, bien, me linda parece nivel. que sí, la feria del libro, no llegaste, porque no llega el libro, ¿no? A la feria, me parece. Sí, sí, Ah, llega sí, a la llega. feria, sí. Ah, Sí, porque sí, no sé sí, por qué sí. la otra vez me había quedado la idea de que No no es llegaba para la. en No, el vos no llegás. Congreso. Al Congreso, tenés razón, era eso. Sí, a la feria sí. A la feria sí. En la feria sí, no voy a estar en la feria del libro. Me Ah, encantaría, pero este año no. Capaz el año que viene puedo organizar porque estoy escribiendo 2 libros más. porque claro, vas a tener, o sea, bueno, No sé sí, si voy a publicar o no, tengo que hablar con quién, pero capaz que sí. Algunas cosas estuve hablando, probablemente sí, pero bueno, no sé, si no las publicaré por mi cuenta, qué sé yo. ujú, Eh, ujú, no, yo sí puedo publicar con quién, estoy contenta con la editorial. Así que bueno, igual no los publicaré todos juntos, ¿eh? O sea, son temas que estoy ahí como picoteando, pero porque yo tengo ganas de meterme por esas líneas que ya les voy a contar. ujú.
y bueno, investigar, pero ahora no lo voy a contar, lo voy a guardar ahí Me y parece muy después les bien. voy a contar de qué. Sí, Me sí, no hay que parece. hacerlo todo tampoco. No, no, totalmente. Y además acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una información astrológica que tiene que ver con, bueno, nada, con esto que para mí es muy de casa 12, ¿no? La astrología prenatal, como que si tuviera Sí, que, es muy de re casa 12. cansadoso, es Es re re lindo. casa Re 12. lindo. Con Sí, lo sí. cual, me parece que también, además de aportarnos toda esta información, nos permite también conocer un poco una casa que normalmente para la astrología es difícil, ¿no? De tramitar, de gestionar. Me parece que también es una invitación a conocer algo más de la casa De 12, hecho, yo entrar en le esta di un dimensión. capítulo entero del libro, de un capítulo completo a Casa 12, un Ah, capítulo completo al ascendente y uno a Casa 12. claro. La página 109 a la 150, o sea, O sea, un montón. 40 páginas. Un montón. Tiene Y para tengo, entretener. tengo todos los, porque viste que bueno, cuando escribís, no escribís así, literal. Y No, tengo todo sí. un archivo creo que unas 60 páginas o 50 que saqué del libro, y de las cuales creo que hay como 30 más de Casa 12, Sí, sí. que ya era mucho. Yo dije, no puedo escribir un capítulo Si no, de 50 páginas. es Lo directamente el recorté. libro Casa 12 y ya está, ¿viste? Pero bueno, ya hay libros sobre Casa 12, Sí, pero ya se está extendiendo mucho. Pero bueno, saqué mucho, pero está súper completo, sí. Y especialmente Casa 12 enfocado en esto. Bueno, pero nada, no, igual me parece que nos está ponemos a bueno hablar y pensar que va a estar el libro, está bueno, ¿no? Pero a mí me parece que lo que vos propones con la especialización es que quienes participen trabajen con sus cartas, que esto no, con leer un exacto, libro no alcanza, ¿no? Entonces, digo, exacto. la experiencia de estar ahí y ver qué pasa con lo propio, sobre todo yo siempre parto de la premisa de que eh, para la práctica astrológica siempre hay algo que necesariamente los astrólogos primero tenemos que pasar por la propia experiencia personal, ¿no? Total, Así que me total, parece total. que poder indagar esto en esta especialización que abrís va a estar buenísimo para quienes se Está animen. buenísimo. ¿Mm? Gracias, Eri, gracias. Bueno, un placer, como Igualmente, siempre, hermoso lo mismo conversar. digo, lo Y mismo bueno, digo. y nos vas a estar contando después cómo fue el ¿Cómo congreso. fue el congreso? Ya les contaré. Vayan a Sí, verlas a las seguramente. chicas, vamos a tener Sí, un pequeño stand ahí, sí, tal cual. una mesita, ahí vamos a vender algunos libros también, pueden venir a saludarnos sábado y Ujú. domingo, 12 y Sí, 13 de abril, al Congreso de Astrología, y el domingo a las 14 horas va a estar Erika hablando de Neptuno, y el ingreso de Neptuno en Aries, la Saturno, conjunción con sí. Saturno, Mm. cómo esto nos implica como astrólogos, así que si están en Buenos Aires no se lo pueden perder. Sí, de paso nos vemos de manera presencial, que con tanta virtualidad a veces queda medio anulado ese contacto y bueno, quien puede, tenga ganas, se quiera acercar, estaría buenísimo porque vamos a estar ahí representando a la escuela y abiertas a charlar y a conocernos y a difundir la bibliografía y los cursos y demás. ¿Mm? Hermoso, hermoso. Bueno, Bueno, Eri, Ceci, gracias. gracias a vos también, gracias a todos los que participaron y hermoso el tema y éxitos con la especialización. ¿Eh? Gracias, Bueno, Eri. un besito. Un Chao, chao. beso.